Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de el módulo de control numérico ISO. En este caso quería dedicar un momento a presentaros el simulador que vamos a utilizar durante el curso. Ya sabéis que mi nombre es Luis Carlos Gracia y voy a ser el profesor que os va a llevar en esta asignatura. El objetivo, como os digo, es simplemente conocer el simulador. Corresponde, por lo tanto, a los contenidos que aparecen en la unidad 4 del temario y por ahora no pretendemos que conozcáis los diferentes comandos de programación. Simplemente que sepáis dónde introducir los datos, cómo funciona este simulador y cómo podemos obtener los resultados que nos interesan. Ese va a ser nuestro objetivo de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a intentar compartir la pantalla para que veáis el simulador. Bueno, este sería el aspecto que nos vamos a encontrar. Vamos a ver. No se ha cargado bien. Vamos a ver. Vale, ahora sí. Este sería el espacio que vais a encontrar al comenzar a trabajar con el simulador. Este es en el entorno de torno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenéis que ir a Synumeric Turn. Más adelante ya utilizaremos la modalidad de fresa, de milk, pero por ahora vamos a centrarnos en el de torno. Y lo vamos a hacer trabajando con el ejemplo, con el ejercicio que os aparece en el temario en el apartado 4.4.1 y en concreto con respecto a la pieza de la figura 4.18, que como veis es una pieza cilíndrica, evidentemente, de diámetro 70, en la que vamos a realizar primero un desbastado y después una pasada de acabado. Pero como os digo, no pretendemos ahora mismo comentar los comandos que se utilizan y cómo se utilizan, sino que veáis el entorno del simulador. Bueno, en esta primera pantalla lo cierto es que la vamos a utilizar muy poquito, porque tendría más bien sentido delante de la máquina, pero a nivel de lo que sería el simulador, cuando estamos preparando el programa en oficina, pues la verdad es que no nos interesa mucho. Lo primero que hacemos es pulsar el botón derecho del ratón, y al pulsar el botón derecho del ratón se nos activan las celdas, los menús, el menú de la fila inferior, con las diferentes celdas o pulsadores que tenemos. Vamos a ir a la de parámetro. Pulsamos sobre parámetro con el ratón y se nos abre esta ventana. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo ya tengo herramientas creadas, voy a eliminarlas, estas dos herramientas, para que veáis cómo se crean. ¿De acuerdo? Vamos a borrar la herramienta 1, borrar, y voy a borrar también la herramienta 2. Vamos a ver. No, ya no tenemos ni la 1 ni la 2. Pues muy bien. Para crear una nueva herramienta, vamos en el menú de la columna de la derecha, la última casilla, tenemos nuevo. Ahora pulsamos en nueva herramienta y vamos a indicar cuál es la herramienta que vamos a colocar en el puesto 1 del revólver. Por lo tanto, el número T será 1. En cuanto al tipo de herramienta, pues colocamos el ratón sobre la celda correspondiente, vemos que se activa en color naranja y nos aparece un menú en la parte inferior que nos sirve de recordatorio. Vamos a utilizar herramientas de torneado, que como vemos son las que empiezan por 5, las 500 en adelante. Por lo tanto, tecleamos un 5 en esta casilla, 5. Vemos que el menú ahora ha cambiado, se nos abren un listado de diferentes herramientas de tornear. Vamos a utilizar en primer lugar una cuchilla de desbastar para eliminar la mayor parte de material en el menor tiempo posible, ¿verdad? Que son las 500. Por lo tanto, tecleamos en esa misma celda un 0 y un 0. 500, cuchilla de desbastar. La posición de filo que se explica en la unidad 3 va a ser abajo a la izquierda. Esa es una posición de filo 3.
Una vez que está hecho esto, pulsamos en OK para aceptar. Aquí tenemos que indicar la geometría de esta herramienta. Deciros que a nivel de simulador no hace falta ni indicar, Veis que es la herramienta T1 que hemos creado, el número es el 1, el número de filo es el 1, tipo de herramienta 500, cuchilla de desbastar, posición de filo 3, es la que acabamos de crear. Bueno, pues a continuación tenemos que definir su largo 1 y su largo 2, tal como se explica en la unidad 3. Deciros que estos largos a nivel de simulador no tienen importancia. Podemos dejar los valores 0, 0 y funcionaría exactamente igual. Pero cuidado porque en la máquina sí que es un parámetro fundamental. Deberíamos de medir las herramientas e introducir aquí sus longitudes que hemos medido. Para evitar olvidos, yo aquí recomiendo que introduzcáis ya unos valores. ¿De acuerdo? Que os acostumbréis ya a introducir valores evidentemente inventados, ¿no? Más o menos lógicos, pero inventados. En el largo 1, que es en la dirección de X, ponemos 70, y en la dirección 2, que es dirección Z, ponemos 20. El radio sí que es importante aquí en el simulador. Será el radio de la plaquita de la herramienta. Para herramientas más vastas de desbastado podemos utilizar radios de 1,2, 0,8 y para acabados pues 0,6, 0,4, 0,2. Bueno, vamos a utilizar aquí un radio de 0,8 porque es una herramienta de desbastar. Bueno, ya lo tenemos creado, no hace falta guardar, ya lo tenemos, ya queda almacenado. Y ahora vamos a crear la herramienta de acabado, que hemos dicho que ocupará el puesto número 2 del revólver. Por tanto, volvemos a pulsar sobre la celda o sobre el pulsador de nuevo. Aquí elegimos nueva herramienta. Número T, pues en este caso será la 2. Tipo de herramienta, pues será una 500, ¿verdad? Tenemos aquí que las de acabado son 510. Introducimos 510, cuchilla de acabado. Y la posición de filo va a ser la misma. Abajo a la izquierda, que es el 3. Pulsamos sobre OK para salir. Y ahora nos pide de nuevo, para esta herramienta que hemos creado, su geometría. Su largo 1, bueno, lo que os decía, no tiene mayor importancia, pero por acostumbrarnos, pues ponemos, por ejemplo, 70 y 20. Y el radio, pues sí que es importante de definir. Vamos a definirle un radio de acabado un poco más fino, o sea, va a ser 0,4, por ejemplo. Bien. Como decía, ya lo tenemos guardado, no hace falta guardar en este caso. Y ya pasamos al decalaje de origen. En el menú de fila inferior, decalaje de origen. Bueno, el decalaje de origen dependerá de la longitud de la pieza. Normalmente el valor en X suele ser 0 porque coincide con el eje de rotación de la pieza. Y el Z nos marca la distancia que existe entre el 0 máquina y el 0 pieza. ¿De acuerdo? Por eso digo que depende de la longitud de la pieza. En este caso, en este ejercicio, como vemos, la longitud de la pieza es de 100. Parte de la pieza quedará amarrada por la mordaza y parte quedará libre para mecanizar. Por lo tanto, el decalaje de origen tiene que ser mayor de 100. En una máquina habría que medirlo, introducir aquí el valor real, ¿de acuerdo? A nivel de simulador, pues bueno, vamos a introducir una longitud que sea mayor a 100, por ejemplo 200. Y aquí cuidado porque sí que hay que darle a guardar. Si no le damos a guardar, el valor se pierde. Guardar, por lo tanto, ya lo tenemos guardado. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar a introducir el programa. Pulsamos el botón derecho del ratón para volver al menú general de la fila inferior y entramos a la pestaña de programa. Yo ya tengo varios programas creados, ¿de acuerdo? A vosotros, si acabáis de instalar el simulador, os aparecerá todo vacío, sin ningún programa, pero bueno, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Los programas los vamos a crear en la pestaña de programas pieza. Si observáis en la fila inferior de la pantalla, nos aparece piezas, programas pieza, subprogramas. Por ahora vamos a trabajar en programas pieza, en este menú de aquí. Lo que os digo, yo ya tengo varios programas creados, a vosotros os aparecerá totalmente en blanco, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Vamos a crear un nuevo programa, por lo tanto, en el menú de columna de la derecha seleccionamos nuevo y le damos nombre.
al programa. En este caso, el nombre que le han dado es 1. Como ya tengo un programa 1, le voy a llamar 1A, por ejemplo. 1A. Pulsamos sobre OK. Y como veis, pues ya hemos entrado en el editor de programas donde vamos a teclear los diferentes comandos, los diferentes bloques, y vemos que es el programa 1A.mpf. .mpf es la extensión del programa. MPF significa Main Program File, que significa archivo de programa principal. Bueno, pues vamos a teclear el programa que tenéis en la figura 4.19 del temario. Como veis, empieza con G54, y continúa cargando la herramienta primera de desbaste, que es la T1 de 1, indica el giro a derechas, G96, limitación de las revoluciones, S200 nos define las revoluciones, F0.3, velocidad de avance. Todo esto lo explicaremos más adelante, ¿vale? Más despacio. Ahora mismo solamente nos interesa copiar el programa. Bueno, G90, G0, un desplazamiento rápido, X74, Z0, M8, desplazamiento de mecanizado, G1, X-1.2, G0, X60, Z1, G1, Z-69.5, G0, X62, Z1, X50, G1, Z-65, G1, X60, tenemos que ponerlos separados, Z-69.5, G0, X100, Z100, M9. Aquí cargamos la herramienta de acabado, la T2, con el filo 1, solamente tiene un filo definido, M3, dirección de giro, G96, limitación, en la misma fila, G96, S700, F0.1, velocidad de avance, LF, G0, G42, X40, Z2, M8, G1, X48, Z-2. Como veis, lo único que estoy haciendo es copiar al pie de la letra el programa que nos aparece en el temario. ¿De acuerdo? Para acostumbrarnos pues, a introducir programas, hacerlo correctamente, porque si introducimos algún código incorrecto, una sintaxis incorrecta, pues bueno, el programa nos va a dar error en la ejecución. Cuidado también no confundir los ceros con las O's, que también sería un motivo de error. Y bueno, vamos a probar. Yo es posible que me haya confundido también al introducir algún valor, ¿vale? Ahí, pues por ejemplo, no sería GO, sino G0, G40, X100, Z100, M9. Y tendríamos ya pues, el M5, M30. Si os fijáis, no he puesto la numeración. Esa numeración se puede introducir, ¿vale? Podemos ir al menú de columna de la derecha y tenemos una opción, una pestaña que es renumerar nuevo. Renumerar nuevo nos dicen número de secuencia, pues vamos a empezar por el 5, comenzar por el 5 y de paso de 5 en 5. Ok. Y ya nos aparecen las diferentes secuencias. Nos ha aparecido una adicional al final que está en blanco, bueno, pues la quitamos. Vamos a ver. Suprimir. Ahí está. Bien, aparentemente nos salen 105, hasta el bloque 105, por lo tanto no me he dejado ninguno. Bueno, vamos a ver
si se ejecuta correctamente. Podemos hacerlo de dos formas. Una simulación 2D, que sería con la pestaña Simulación, que os aparece en el menú de fila inferior. Vamos a pulsar Simulación. Es una simulación en 2D. Vamos a ver lo que ocurre. Al darle a inicio, se empezará a ejecutar. Esta sería... Vale, creo que no me he confundido, porque se ha ejecutado correctamente, no nos sale ninguna alarma de sintaxis incorrecta. Y este sería el aspecto de las trayectorias que sigue la herramienta. Como veis, se ha producido de una forma muy rápida. ¿Vale? Podemos, pulsando en reiniciar, si seleccionamos registro único, veis que nos aparece aquí la opción single. Y también tenemos el autozoom, ¿vale? Para activar o desactivar el autozoom, pues simplemente pulsamos en la celda o en la pestaña superior que tenemos aquí, ¿vale? Y si queremos también que nos vaya al origen, pues lo mismo, pulsamos en al origen. Bien, podemos borrar la imagen para comenzar la simulación de nuevo. Tenemos un single, hemos seleccionado el registro único, esto quiere decir que cuando yo pulse sobre inicio solamente se ejecutará uno de los bloques y hasta que no vuelva a pulsar no se ejecutará el siguiente. De esta manera puedo ver la secuencia de cómo se va produciendo el mecanizado. Vamos a verlo. Pulso sobre inicio. Por ahora no hace nada porque estamos en el bloque, en los bloques iniciales, en el N5, si veis aquí, N5. Carga la herramienta 1, que era de desbaste. Ya estamos en el bloque 10, pulsamos bloque 15, nos indica que la velocidad de avance especificada es de 0.3, seguimos, pulsamos otra vez sobre inicio, ya ha hecho la primera trayectoria, nos ha venido a la coordenada correspondiente, que sería, aquí veis las coordenadas, Z0x74, la velocidad de giro tenemos especificada en 200 metros por minuto. Seguimos. Velocidad de giro, mejor dicho, velocidad de corte, ¿de acuerdo? Velocidad de corte. Bueno, vamos a pulsar de nuevo en inicio. Se realiza un refrentado de la pieza, una trayectoria vertical hacia abajo. Retirada de la herramienta. Primera pasada de desbaste, horizontal. Retirada de la herramienta de nuevo. Profundiza para realizar la segunda pasada de desbaste. Ahí la tenemos. Chaflán final. Y retirada para cambiar la herramienta. ¿De acuerdo? Si pulsamos ahora en inicio, pues vemos que ahora la herramienta cargada es la 2. Pulsamos de nuevo en inicio. Bloque 75, aproximación de la herramienta, que es un G0 hasta las coordenadas que se indican. Trayectoria de mecanizado ya para trazar el chaflán de 45 grados. Pasada de cilindrado horizontal de acabado. El redondeamiento del fondo, de la parte de la izquierda. Refrentado extrayendo la herramienta y se aleja de nuevo hacia el punto de cambio de herramientas para poder retirar ya la pieza. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la simulación completa. Bueno, si seguimos pulsando, pues ya no nos hará nada. ¿De acuerdo? Tenemos que borrar la imagen y bueno, ahí tendríamos otra vez, podríamos empezar otra vez la simulación, pulsando sobre inicio de forma continua. Bien, esta sería la simulación en 2D. Vamos a ver la simulación en 3D. Salimos de aquí. Para eso, pues bueno, pulsamos sobre editar. Botón derecho del ratón. Volvemos a programa. Editar, que antes no me ha dejado. Volvemos al programa, ¿de acuerdo? Vemos que en la parte inferior nos aparece el menú de programa y tenemos una pestaña que es 3D View. Si no os aparece esta pestaña, es que no habéis realizado la instalación completa. Si recordáis, la instalación del programa, el tutorial que os aparece, os indica que primero se instala el simulador de Sinumeric, el WinN72,
y luego se instala el 3D View, el complemento para la simulación en 3D. Si no os aparece es que esa instalación o no la habéis hecho o no se ha quedado bien. Mi recomendación es que no desinstaléis ni volvéis a instalar de nuevo, ¿de acuerdo? Si ya lo habéis hecho una primera vez, tiene que estar. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Si no la habéis instalado, pues entonces sí, pero realizar la instalación solo del 3D View, no de todo el simulador, ¿eh? La primera instalación ya la habéis hecho, pues continuar a partir de el apartado, el punto en el que se indica que se va a proceder a la instalación del 3D View. En el tutorial,